bueno, o te libras precisamente de esa obligación de garantizar el PAE, digo, la suspensión del PAE, que en estos casos pues pudieses ahorrar una cantidad considerable a un cliente, o si es un asunto propio, pues con mucho mayor razón, ¿no? Bueno, lo de la litis cerrada, otro de los beneficios es que si tú en recurso de revocación obtienes una sentencia desfavorable, puedes acudir al juicio contencioso, invocar el principio de litis abierta y que para efectos de la resolución te tengan como resoluciones impugnadas tanto la de la primigenia del procedimiento fiscalizador, vamos a poner ese ejemplo, como la posterior que recayó el recurso. Es decir, se abre un principio de litis abierta donde se van a tomar en cuenta los agravios tanto que hiciste valer durante el proceso, como los agravios que hiciste valer en sede administrativa, en recurso de revocación. Y por último, puedes formular nuevos agravios tendientes a demostrar la ilegalidad del acto en juicio contencioso. Si voy un poquito rápido y tienen alguna duda, no duden en pararme y lo vemos con todo gusto. ¿Hasta acá todo bien? Sí, gracias. Bueno, finalmente, en caso de obtener una resolución favorable, que sabemos que en sede administrativa únicamente van a ser para efectos, bueno, al obtener una resolución para una revocación para efectos y acudir posteriormente al juicio contencioso, tenemos el ahorro de la garantía en el juicio contencioso, lo cual es otro gran beneficio, porque no solamente te ahorras la garantía en la suspensión del recurso de revocación, sino también en caso de obtener una resolución favorable en recurso, tienes la opción de ahorrarte la garantía en el juicio contencioso y hasta en tanto termine el juicio contencioso, ¿no? Que puede ser un lapso pues bastante considerable, 1 o 2 años ahora con los plazos que se han estado utilizando en pandemia, ¿no? Bueno, una vez vistos los beneficios que puede conllevar el acudir previo a un recurso en sede administrativa que al juicio contencioso administrativo, vamos a empezar con el recurso de inconformidad. Es el mismo nombre tanto para IMSS como para Infonavit. En cuestión del IMSS, lo regula el artículo 294 de la Ley del Seguro Social y establece cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como asegurados o beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad. Es decir, nos deja la puerta muy abierta contra cualquier acto que consideremos definitivo. Pero bueno, a efecto de hacer un poquito más precisa la procedencia de este recurso, nos limitamos a hacer un listado que no es limitativo, solamente enunciativo, de supuestos en los que puede proceder este recurso. Cédulas de liquidación por capitales, dime, Gerardo. ¿Podrías hacer tu presentación grande? Uh-huh. Por favor. Pensé que se veía un poquito más grande. Por favor. ¿Listo? Sí, ya, gracias. No, ¿de qué? Bueno, cédulas de liquidación, capitales constitutivos. Capitales constitutivos, ¿están familiarizados con el término? Alguien que me apoye con los capitales constitutivos. Bueno, es cuando los capitales constitutivos es cuando se da de alta al trabajador de forma extemporánea o se le da de alta con un salario distinto al real. Entonces, en este caso, se le va a prestar el servicio por parte del instituto, pero al ser con un salario distinto al real, pues se pueden llegar a determinar diferencias y pues pueden derivar en una sentencia definitiva, bueno, una resolución definitiva, perdón, que va a ser impugnable a través de recurso de inconformidad. Rectificación de clase y prima. Esto se refiere, bueno, el instituto a las empresas las clasifica de acuerdo a la siniestralidad que tenga la empresa. Entonces, a mayor riesgo que se pueda llevar en la empresa, obviamente la calificación va a ser más alta y la prima se va a elevar en consecuencia, ¿no? No es lo mismo tener un despacho legal, en donde todos estamos sentados frente a una computadora todo el día, que trabajar en una empresa tequilera, ¿no? Donde trabajas con maquinaria, está en riesgo la pérdida de una extremidad, incluso en cuestión de enfermedades. No sé si trabajas en una planta que utilice materiales tóxicos y tengas algún riesgo de enfermedad pulmonar
cuestiones así, la clasificación va a ser mucho más alta y en consecuencia la prima va a ser más elevada. Entonces, hay muchas veces que el IMSS, el principio es de autodeterminación de la clasificación, pero el IMSS muchas veces te rectifica esa clasificación, te dice, no, 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 tú no vas acá, tú vas acá abajo. Y en ese supuesto, sí, Mayra. Una pregunta. Esta prima, tenía entendido que también se actualiza, ¿no? Cada año en febrero. Así es, sufre una actualización anual, pero además de eso puede ser reclasificada o cambiada en función de la clasificación que tenga la empresa. Pero sí, sufren una actualización como cualquier sanción mensualmente. Digo, anualmente, perdón. Correcto. Muchas gracias. Entonces, esa clasificación o esa rectificación que te haga el IMSS de la clasificación que tú tienes como empresa puede ser susceptible de recurso en conformidad si tú no estás de acuerdo con la nueva clasificación que te asignó o si crees que no debería estar en ese supuesto. Entonces, el recurso en su tramitación y en todos los aspectos relevantes está regulado por el reglamento del recurso en conformidad. Es decir, lo prevé en la del 294 de la ley, pero en cuanto al total del recurso, lo regula el reglamento del recurso en conformidad. Bueno, por lo que hace al recurso en conformidad que prevé el Infonavit, está contenido en el artículo 52 de la ley del Infonavit y se puede interponer por empresas, trabajadores o beneficiarios. En el del IMSS es evidente que es patrones, trabajadores o beneficiarios, ¿no? Procede contra los movimientos afiliatorios, que para efectos prácticos es la inscripción, el derecho a créditos que tú puedas llegar a tener, como trabajador en este caso, o incluso como beneficiario, aportaciones y de descuentos, es decir, si tu patrón no hizo la aportación, no te realizó el descuento en tiempo y forma y viene alguna sanción, pues también es materia de este recurso, y créditos fiscales, evidentemente. Se regula por el reglamento de la Comisión del Infonavit, de Inconformidades, el reglamento de la Comisión de Inconformidades del Infonavit. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, seguimos. Recurso de inconformidad ante el IMSS, vamos a empezar. Bueno, por regla general, el que recurre con mucho mayor frecuencia ante el recurso de inconformidad siempre va a ser el patrón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por cuestiones de cédulas de liquidación y capitales constitutivos principalmente, ¿no? Ya la parte de la rectificación de la clasificación o la prima de seguros de riesgos es mucho más rara. La generalidad habla por cédulas de liquidación y capitales constitutivos. De hecho, hay despachos que se dedican únicamente a atender estas cuestiones frente al tribunal o frente a sede administrativa, porque yo creo que es la mayoría de asuntos en el tribunal son estos, porque son muchísimos los que llegan. Entonces ya vimos un poquito anteriormente la clasificación y la procedencia del recurso. Entonces, como ya lo vimos, es un recurso de agotamiento optativo, es decir, no es forzosa su agotamiento para agotar el principio de definitividad. Puedes elegir entre irte por la vía del recurso o, si lo prefieres, acudir directamente al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo regula el 295, la optatividad del recurso. Las controversias entre el IMSS y asegurados o beneficiarios siempre se va a tramitar por la vía laboral, porque al final del día es una relación de trabajo. Si vienes con el Estado, lo va a regular también la vía laboral, ¿no? Y los patrones, con respecto a los patrones y el IMSS, evidentemente esto es una vez agotado el recurso, patrones se van a juicio contencioso y asegurados y beneficiarios a la vía laboral, ¿no? Como para hacer una precisión ahí. Bueno, aquí ya vamos a entrar a los requisitos del escrito del recurso. Lo prevé el artículo 4 del reglamento y, bueno, sintetizado, sería el nombre y firma del recurrente. El recurrente, evidentemente, es la persona que promueve el recurso. Domicilio para oír y recibir notificaciones, número el registro patronal y
o en caso de que sea el asegurado, pues su número de seguridad social, ¿no? El acto que se impugna, ¿qué es el acto que se impugna? No es más que la resolución, el documento que consideras que te causa un perjuicio de manera definitiva. Fecha, número y fecha de resolución, la constancia de notificación, evidentemente si contamos con ella, el número del crédito fiscal y la autoridad que emite el acto. Y finalmente, los hechos es la narrativa sucinta y concatenada de las cuestiones, cómo se fueron desarrollando para dar origen al documento impugnado, los agravios, que en su caso se estimen procedentes, y las pruebas que se puedan ofrecer, que más adelante vamos a ver cuáles se pueden ofrecer en este recurso. Aquí abajo vienen las documentales que se deben de acompañar al escrito. Estas son, más que nada, más que documentales opcionales, son las forzosas, ¿no? Después vamos a ver lo que puedes ofrecer tú como medio de prueba. Tenemos el documento del acto impugnado, es decir, la resolución impugnada, el crédito fiscal, el original o copia certificada de los documentos que acrediten la personalidad. En caso de una persona moral, en caso de una representación de una persona física, hay que anexar el poder o la constitutiva o donde se contenga el instrumento notarial, ¿no? La constancia de notificación del acto impugnado, no es más que el acta de notificación. Esto en el caso de que se haya recibido. Si nosotros también nos estamos quejando en contra de la notificación, evidentemente no vamos a anexar la constancia y vamos a decir que no se nos notificó el oficio, manifestando bajo protesta de decir verdad cuando nos enteramos del acto impugnado, ¿no? En este caso es el único en el que se te exime de no exhibir la constancia de notificación. Y finalmente las documentales que se ofrezcan. A ver, aquí vamos a hacer un paréntesis. Bueno, el plazo para la interposición del recurso es de 15 días. Entonces, pudiera pensarse que es un plazo muy breve para interponer el recurso, comparado, por ejemplo, contra los 30 que tiene el recurso de revocación del SAT, ¿no? Entonces, aquí hay veces que, no sé, estamos peleando contra un desconocimiento, una relación de trabajo de 10 años, y son una cantidad de documentales tremenda, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer aquí como para ampliar un poquito el plazo, la ley prevé que en caso de no contar con alguno de los requisitos del recurso, se te va a prevenir para que en el plazo de 5 días subsanes. Entonces, ya sea que no ofrezcas pruebas, es decir, no exhibir el capítulo y te lo van a requerir porque es un requisito forzoso del recurso. Si las ofreces y no las exhibes, entonces se te van a tener por no presentadas. Lo conveniente aquí es no ofrecerlas para tener esa ventana de 5 días más para integrar esas documentales. Incluso con los agravios también pudiera ser. Si todavía no tienes claro los agravios porque sigues integrando las pruebas, es otra opción. No esgrimir agravios y eventualmente te lo van a requerir para que lo subsanes en el plazo de 5 días. Esto como un tip, ¿no? Bueno, en cuanto a la tramitación, tenemos que como pruebas admisibles, las genéricas, la documental, que esa no tiene mayor desahogo, la pericial, que sí va a tener un desahogo especial, que ahorita lo vamos a ver, la inspección, la testimonial, la petición de informes a funcionarios del IMSS también se prevé en este recurso. Se tiene una posibilidad para pedir una prórroga de 15 días hábiles, pero únicamente para los supuestos que no se exhiban por cuestiones ajenas al recurrente. Es decir, si yo tuve la oportunidad de exhibirlas, ya no tengo extensión. En el escrito que tú solicites la prórroga, tienes que documentar y fundamentar correctamente el por qué no estuvo en tu posibilidad exhibirlas con anterioridad. Pero sí es un requisito. Si no estamos, no nos van a conceder la prórroga y nos vamos a quedar sin ofrecer esas pruebas. Entonces, por lo que hace a la prueba pericial, que es la única que requiere un desahogo especial en este recurso, al ofrecerse, se tiene que indicar los puntos sobre los que va a versar, evidentemente designar a la persona que se va a encargar de desahogar esa prueba, que tiene que ser una persona especializada en la materia, evidentemente. 5 días se le va a dar de plazo para que acepte el cargo
y una vez aceptado el cargo y que se acuerde esa aceptación, se le va a dar un plazo de 15 días para que rinda el informe. Digo, el dictamen pericial, perdón. El recurso prevé la posibilidad de sustituir al perito por una ocasión, siempre que se argumente causa justificada y que se comunique dentro del plazo de 15 días señalado con anterioridad para emitir el dictamen. Es decir, durante ese plazo de 15 días que tiene el perito para exhibir el dictamen, ese plazo tienes tú para, en su caso, sustituir al perito con causa justificada, evidentemente. Y una vez que se acuerde la aceptación del nuevo perito, se le va a dar un plazo únicamente ya de 10 días para que rinda el dictamen. Entonces, por lo que hace el desahogo, tenemos que se admite el recurso, donde técnicamente ya tuvimos que haber ofrecido pruebas. En 10 días se van a desahogar. Las que no requieran desahogo especial va a ser por su propia naturaleza, que son las documentales, las inspeccionales, todas esas. Y la que requiera un desahogo específico, que es la pericial, pues también va a entrar dentro de este plazo de 10 días. Posterior al desahogo de pruebas, se tiene un periodo de 30 días para la elaboración del proyecto de resolución. Se va a pasar por un proceso de discusión y en su caso de aprobación, que va a ser de 15 días, y 15 días una vez dictada la resolución para su cumplimiento, ¿no? En caso de que sea favorable, que pues generalmente no es. A ver, aquí vamos a ver lo que vimos como beneficio al principio, que decíamos que no se tiene que garantizar el PAE, aplica únicamente para el recurso de revocación del SAT. Acá no aplica. Aquí se puede solicitar en cualquier momento, ya sea generalmente y tradicionalmente se solicita acompañado en la misma demanda, pero se puede solicitar en cualquier momento, ¿no? Antes de que evidentemente no se ejecute. Y se tienen que establecer ahí garantías, las garantías que conocemos, fianza, todas las que conocemos, de conformidad con el Código Fiscal, es decir, la que le aplica el recurso de revocación. Entonces, aquí, en este recurso en conformidad ante el IMSS, sí vamos a tener que garantizar la posible solicitud de suspensión, ¿no? En caso de que proceda. Listo. Bueno, ahora vamos a pasar con el recurso de inconformidad, pero del Infonavit. Por los plazos de presentación es igual, son 15 días, por los siguientes medios. Sí prevé medios digitales. Por escrito ante la Comisión de Inconformidades o cualquier delegación regional, por correo certificado y mediante documento digital que puede ser remitido a través de cualquier medio electrónico. Es decir, aquí nos faculta para que sea a través del portal, para que sea a través de correo electrónico incluso. Entonces, este es un recurso un poquito más flexible, porque digo, la verdad es que no es tan utilizado como los otros dos. Bueno, requisitos del recurso en este caso va a ser nombre y firma del promovente, así como el domicilio para ir y recibir notificaciones, el RFC, número de registro patronal y número de seguridad social, en caso de que aplique a cualquiera de las dos personas, dependiendo de si es patrón o asegurado beneficiario, ¿no? Los supuestos de procedencia ya los vimos anteriormente. ¿Quieren que nos regresemos para que lo tengan como sistematizado en el mismo documento? Bueno, seguimos. Mande, perdón. Dices que si te podías regresar, sí, por favor. Sí. Es que aquí la mayoría de los alumnos son mudos, por eso luego no hablan. ¿Aunque, perdón? Luego los alumnos son mudos, por eso no hablan. Pasa. Aquí está. Procede contra movimientos afiliatorios, que son los de inscripción, el derecho a posibles créditos o aportaciones y descuentos, y finalmente los créditos fiscales. Entonces son 4 supuestos de procedencia. ¿Listo? Regresamos. Gracias. No, ¿de qué? ¿Dónde me quedé? Aquí. Nombre y domicilio de los terceros interesados. Aquí en este recurso, a diferencia de inconformidad del IMSS, no nos prevé como requisito forzoso el exhibir la constancia de notificación. Aquí nada más nos requiere una manifestación de si el acto recurrido fue notificado, y en caso de que sí,
la fecha de notificación. No nos requiere el documento como tal, únicamente la manifestación de si nos fue notificado y si sí, cuándo. Es decir, la regla general y por lógica yo creo que lo debemos de exhibir la constancia si la tuviéramos, pero no parece un requisito que de no cumplir, es decir, de no exhibir la constancia y únicamente realizar la manifestación, nos vaya a quedar un requerimiento. Entonces, este es un buen beneficio si se pierde la constancia o si no es conveniente exhibirla, ¿no? Como beneficio. Y finalmente los hechos y las pruebas. Aquí tampoco contempla la posibilidad, bueno, más bien la obligatoriedad para exhibir, para esgrimir agravios, ¿no? No los contempla como una obligación. Evidentemente yo creo que todos los queremos ofrecer para efecto de tener una resolución favorable, pero tampoco es que vaya a venir un requerimiento si no se esgrimen agravios en este recurso. Bueno, los documentos que deben de adjuntarse es el documento donde consta el acto impugnado, el poder, o en su caso la constitutiva, donde se acredite la personalidad del representante legal, en caso de ser persona moral, y en su caso señalar correo electrónico y teléfono del promovente, o representante legal, evidentemente. Y también en cuanto a las pruebas es mucho más ligerito la restricción. En cuanto se relaciona estrictamente con el asunto y no sean contrarias a derecho, moral y buenas costumbres, ¿no? La única restricción aquí es que no se admite la confesional mediante absolución de posiciones a los involucrados. Es la única restricción. Por lo demás, podemos ofrecer cualquier medio probatorio que consideremos pertinente. Entonces, bueno, aquí tenemos ya como más en forma todo el procedimiento. Se admite, se da vista al tercero interesado en caso de que lo haya, no en todos los supuestos lo hay, en un plazo de 10 a 20 días. El desahogo de pruebas es de 10 días, 3 días para alegatos y la formulación del proyecto de resolución va a ser en un plazo de 25 días. Bueno, como vemos acá también, el PAE se va a conceder previa solicitud y también hay que ofrecer garantía en el plazo de 15 días, ¿no? También tenemos ahí la obligación de exhibir garantía si queremos que surta plenos efectos la suspensión del acto. Del PAE, perdón. Bueno, una vez vistos los recursos de inconformidad, vamos a pasar al recurso de revocación. Se lleva a cabo ante el Servicio de Administración Tributaria y, bueno, aquí tenemos unas causales de procedencia. Este ya es un recurso mucho más en forma, mucho más regulado, con mucho más requisitos y, bueno, vamos a proceder a verlo. Lo prevé el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación y te dice que procede contra resoluciones definitivas siguientes. Las que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, las que nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley, las que dicten las autoridades aduaneras o cualquier otra resolución de carácter definitivo que le cause agravio al particular en materia fiscal. A ver, les pregunto una cosa. ¿Qué resolución se les ocurre que puede encuadrar en el cuarto supuesto, en el de cualquier resolución de carácter definitivo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué resolución? Que no encuadren las tres previas, evidentemente. ¿Nadie? Con toda la información. ¿Cómo? No, pues se está grabando, ¿no? Esto de la... Bueno, a mí se me ocurre la resolución que recae el procedimiento de 69, de inexistencia de operaciones. Esa resolución no te termina un crédito, no te está negando la devolución de nada, nada más te está diciendo que no acreditaste la materialidad de tus operaciones. Entonces, esa resolución encuadraría en el cuarto supuesto de este artículo, ¿no? Y también procede contra actos, es decir, ya no resoluciones definitivas, actos de autoridades fiscales federales que te exijan el pago de créditos cuando sale con prescripción, siempre que el cobro en exceso es imputable a la autoridad ejecutora o se refiere a recargos, gastos de ejecución o indemnizaciones,
los que se dicten en el PAE, cuando se alegue que este no se ajustó a la ley, y o afecten el interés jurídico de terceros. ¿En qué casos se afectaría el interés jurídico de terceros? ¿Quién me apoya con esa parte? Estoy diciendo que no hablan y Y yo, ¿verdad? De necio. Los empleados. Bueno, en esta parte pudiera ser cuando se lleva a cabo el PAE en la etapa de embargo, y si, por ejemplo, hubiera un embargo de una propiedad que no fuera mía, pues evidentemente va a haber un tercero que se le afectó un derecho y que puede acudir directamente a promover el recurso sin tener un acto definitivo, pero pues sí hay una violación en cuanto al PAE, ¿no? Y yo sufro un perjuicio ahí. Entonces, o que se embargue un inmueble que está en copropiedad. Si bien yo tengo una parte, pues evidentemente la otra persona no tiene por qué sufrir ese acto, ¿no? Entonces también puede acudir como un tercero. A ver, la interposición, el plazo para su interposición es de 30 días, excepto contra los actos que se desarrollen durante el PAE, en el cual va a ser el plazo de 10 días después de estos supuestos que se ven ahí. El medio de interposición es únicamente vía buzón tributario. Aquí no se prevé la posibilidad de que se presente físico. Para eso se estableció el buzón tributario y es una obligación de todos los contribuyentes. Entonces no hay excusa para no poder presentarlo a través de esta vía. Bueno, los requisitos del recurso, aparte de los del 18, el Código Fiscal, que es nombre, domicilio, RFC, bla, 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 es la resolución o el acto que se impugna, los agravios que se causen con la resolución impugnada y las pruebas y hechos, pues, que se estimen procedentes, ¿no? Esos son los únicos requisitos adicionales de los del 18, evidentemente. Bueno, los documentos que se deben de anexar al recurso es el documento que acredite la personalidad. A ver, ¿qué harían ustedes? Bueno, no me van a contestar, pero otra forma, si no tienen el documento que acredita la personalidad, bueno, lo veo más adelante, porque lo tengo más adelante. El documento en el que consta el acto impugnado, la constancia de notificación del acto, las pruebas que se ofrezcan y el dictamen pericial en caso de haberse ofrecido como prueba la pericial. Bueno, a ver, como particularidades, al ser un recurso que se presenta por vía digital, es decir, por buzón tributario, se pueden exhibir los documentos en copia simple y siempre se van a conservar los originales. Es decir, se puede exhibir escaneado el original y tú vas a conservar el original, distinto a otros recursos donde sí hay que presentarlo físico, entonces hay que exhibir todas las documentales en original, ¿no? Se admiten todas las pruebas, salvo la testimonial y la confesión de autoridades mediante absolución de posiciones. Aquí sí se prevé las pruebas supervinientes, que son pruebas que tú no tuviste a tu alcance al momento de presentar el juicio. Es decir, que se suscitaron con posterioridad a que tú promoviste el recurso. ¿Cuál pudiera ser? Pues se me ocurre la resolución de que le recayó a tu proveedor. Supongamos que en un caso 69, a tu proveedor le anularon la resolución que lo tenía en el 69 y tú sigues en recurso. Entonces esa le exhibes acá para efecto de que te resuelvan en el sentido favorable. Es decir, son pruebas que evidentemente tienen relación con el acto impugnado y que se obtuvieron o que se emitieron con posterioridad a que tú exhibiste a que tú presentaste el recurso. Bueno, el desahogo de las pruebas y la resolución, ¿no? Una vez interpuesto el recurso, aquí hay una ventaja que te ofrece el recurso y es el de anunciar pruebas adicionales. Es decir, yo interpuse hoy mi recurso y tengo 15 días para anunciar que voy a exhibir pruebas adicionales y tengo otros 15 días para presentarlas. Entonces aquí es un muy buen plus el que tiene este recurso. Es decir, hoy interpuse, tengo 15 días para anunciar las pruebas y tengo 15 días más para presentar esas pruebas adicionales. Y evidentemente, pues ya de ahí sería el plazo de resolución, que son 3 meses, ¿no? Por la regla general del SAT. Bueno,
aquí es donde entra el beneficio también del PAE. Se suspende con la interposición del recurso sin necesidad de ofrecer garantía alguna. Es importante que cuando se interponga el recurso, es decir, la simple interposición del recurso, si se solicitó, suspende el PAE. Pero es importante dar aviso a la autoridad recaudadora. No podemos estar a la comunicación que tiene jurídica, que es la que se va a encargar de resolver este recurso, con recaudación. Entonces, lo óptimo en este caso es dar aviso a la autoridad recaudadora, porque, bueno, yo he visto asuntos donde se presenta recaudación a embargar, les exhiben el recurso y les vale, y embargan igual. Entonces es importante con anterioridad a que pase alguna situación de estas, dar aviso a recaudación de que interpusiste tu recurso de revocación, porque muchas veces la comunicación entre áreas del SAT, lo sabrá mi querido Gerardo, no es la mejor, ¿no? Bueno, una vez desarrollado el recurso de revocación, vamos a pasar ya al juicio contencioso administrativo. A ver, en principio de cuentas, como lo vimos anteriormente, el artículo 1, aquí el juicio contencioso lo va a regular la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Para que lo tengan claro, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, su artículo primero prevé el principio de litis abierta, que pues más palabras menos, es que cuando la resolución que recaiga un recurso no satisfaga el interés jurídico del promovente, lo puede controvertir en juicio, y se entiende que simultáneamente impugna tanto la resolución recaída a su recurso como la resolución primigenia, es decir, la que derivó del procedimiento fiscalizador, la que negó la devolución, etcétera, etcétera, ¿no? Esto como otro beneficio. Aquí ya no podemos, si bien podemos hacer valer nuevos conceptos de impugnación, no podemos exhibir probanzas nuevas, obviamente las que se pudieron haber exhibido en proceso fiscalizador. Podemos exhibir las que no tengan que ver con el proceso, pero las que se pudieron exhibir en ese momento ya no se pueden exhibir acá. Nada más agravios novedosos. La procedencia del juicio es larguísima, no lo vamos a ver, pero aquí sí son puras resoluciones definitivas y vienen contenidas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, fiscal y administrativa todavía no lo adecuan, ¿no? Y pues excepcionalmente procede contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general diversos de reglamento cuando sean autoaplicativos o heteroaplicativos. ¿Sí entendemos esa diferencia entre autoaplicación y heteroaplicación? ¿O se las explico? Sí, ¿nos puede explicar? ¿Sí puede explicarla, por favor? Sí, claro. Una norma de carácter autoaplicativo es la que con su simple entrada en vigor ya le causa un perjuicio al particular. Y una norma heteroaplicativa es esa que entra en vigor, no te causa un perjuicio, hasta en tanto el particular actualice el supuesto que le va a causar el perjuicio. Es decir, yo solo me coloco en el supuesto de hecho para que me sea aplicable la nueva norma. En el otro no, en el otro entra y ya me está afectando, sin necesidad de que yo realice ningún acto tendiente a que se me coloque en ese supuesto. ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Esto podría aplicarse como la retroactividad cuando entró el 69B? ¿En qué sentido? En el sentido de que la autoridad emitía resoluciones por ejercicios de 2011 y ya entró en vigor en 2014. Así es, así es. Yo no me realicé ningún supuesto de hecho y ya me empezó a causar perjuicio esta norma. Así es. Okay. Y Gracias. una heteroaplicativa se me ocurre alguna que prevea nuevos requisitos para la presentación del recurso de revocación, por ejemplo. Entonces, al yo actualizar esa norma y al cumplir con los requisitos nuevos, yo ya me estoy colocando en el supuesto de hecho, porque yo no tengo que presentar el recurso hasta en tanto lo necesito. Entonces, cuando yo lo necesito y cumplo con las nuevas normas, ya me está afectando, ya me está causando un perjuicio, ¿no? Esas serían las diferencias. Bueno, el juicio de lesividad lo vamos a hacer muy rápido porque es el juicio contencioso administrativo, pero al revés, ¿no? En este caso, la autoridad demandada, ahorita vamos a pasar a ver las partes, en este caso la autoridad demandada es la demandante
y nosotros particulares o contribuyentes somos los demandados. Entonces, esto es para cuando por alguna resolución administrativa recaída al recurso de revocación, etcétera, o el mismo procedimiento fiscalizador, la autoridad tiene esa ventana como para controvertir ese acto en juicio contencioso y demandarnos a nosotros. Bueno, aquí se suscitan una serie de desigualdades pues marcadas, porque, por ejemplo, para nosotros el plazo de interposición del juicio es de 30 días, pero para la autoridad es de 5 años, ¿no? Entonces, pues creo que tiempo de sobra tienen para evaluar ahí ese tipo de cuestiones. La verdad es que yo nunca he visto ninguno, pero el plazo ya de entrada es desbalanceado a favor de la autoridad. Pero ya resolvió la Corte que es constitucional el plazo, ¿no? La diferencia en plazos. Bueno, las partes en el juicio van a ser el demandante, que va a ser el que promueve la acción, el actor, el que promueve la demanda, los demandados, que van a ser las autoridades que dictaron la resolución. Aquí están supuestos de excepción. El particular a quien favorezca la resolución en el caso del juicio de lesividad, el jefe de administración tributaria y el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, ¿no? Son las únicas partes del juicio, son 3. Causales de improcedencia, es decir, juicios, causales por las que el juicio no es procedente y pues de detectarlo el tribunal los va a desechar. Es primero que no afecten los intereses jurídicos del demandante, es decir, que si bien tienes un acto de alguna autoridad, no te está causando un perjuicio, no te está afectando la esfera jurídica, que no le competa conocer al tribunal, es decir, que confundamos la vía y siempre era laboral, ¿no? Y nos fuimos por la vía fiscal. Pues no, también se te va a desechar. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal, es decir, que ya el mismo acto del que nos estamos doliendo haya sido resuelto por el tribunal en cualquier sentido. Cuando hubiere consentimiento. ¿A qué se refiere el consentimiento? ¿Qué le suena el consentimiento? Cuando ambas partes llegan a un acuerdo, ¿podría ser? No, sí suena como a eso, pero en esta parte no se refiere como tal. El consentimiento se refiere a que no promoví los medios de defensa en los plazos a que se refiere la ley. Entonces, al no promover un recurso, pues tácitamente se entiende que yo consentí el acto. Estoy de acuerdo. Ese es el famoso consentimiento aquí. Bueno, que sea en materia de un recurso o juicio pendiente de resolución. A ver, ojo aquí. El juicio contencioso sí procede contra las resoluciones del recurso de revocación, pero me tengo que esperar hasta que me resuelvan el recurso de revocación para, en su caso, irme al juicio contencioso. Si lo promuevo cuando el recurso se sigue desarrollando, me lo van a desechar. Tengo que esperarme hasta obtener la resolución del recurso. Bueno, que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa. En materia fiscal no aplica. En materia fiscal todos los recursos son optativos, es decir, puedo o no agotarlos previo a acudir a este juicio. Pero hay situaciones en la materia administrativa, sobre todo, que sí prevé recursos de agotamiento forzoso antes de acudir al juicio. ¿Vale? Conexos, bueno, la conexidad ya la conocemos, que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial, o sea, que se haya ido previamente al amparo, entonces amparo o juicio, no puedes interponer ambos, ¿no? Contra reglamentos y pues la de siempre, ¿no? Para amarrar otros. Sobreseimientos. Procede el sobreseimiento. La diferencia entre el sobreseimiento y la improcedencia es que la improcedencia va a ser antes de que se me admita la demanda, ¿no? Entonces, antes de que se me admita, pues por improcedente se me desecha. Pero aquí supongamos que se le pasó al tribunal y ya le dio entrada, lo admitió. En que se va a sobreseer porque ya se inició, entonces se sobresee, ya no lo puedes desechar porque ya empezó el juicio. Entonces lo sobresees. ¿Por qué causales? Por desistimiento expreso del demandante, es decir, yo ya no estoy interesado, ¿sabes qué? Siempre sí quiero pagar y me desisto. Presento mi desistimiento, ahí se sobresee el juicio. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia, es decir, las que vimos anteriormente, pero el tribunal no se da cuenta, pero en la contestación de demanda la autoridad lo hace valer y el tribunal dice, sí es cierto, no lo vi, sobreseo, ¿no?
En caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es intransmisible, si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnado, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. ¿Qué pasa en un supuesto de una solicitud de devolución? Si yo digo, si la autoridad dice, ah, no, ya, dejo sin efectos la negativa, ¿eso es suficiente? Pues no, ahí entraría también lo que decía usted del tercero perjudicado. O No, sea, si es una supongamos que es respecto de mí mismo. O sea, yo solicité la devolución y y me dice la autoridad no, entonces yo me dice no procede tu devolución. Entonces yo me voy al juicio y en el juicio la autoridad dice, ¿sabes qué? Tienes razón, dejo sin efectos el acto. Tenía Pero razón. yo me enfocaba por ejemplo, al de la muerte, ¿no? Que tú dices, está un proceso, está su proceso, y en ese inter fallece el contribuyente, pero estaban peleando un saldo a favor para una devolución. Entonces, fallece el contribuyente y entonces la autoridad dice, ¿sabes qué? Pues como fallece, pues ya dejo sin efecto. Ahí no entraría el tercero perjudicado. Desde luego, correcto. Sí, porque ahí la fracción 3 te dice claramente, si la pretensión fuera intransmisible, pero en el caso de un saldo a favor, la pretensión es totalmente transmisible, es decir, tiene derecho pues el cónyuge y todas estas personas, entonces sí pudiera haber un recurso un juicio por tercería en el cual se apersone la esposa y solicite el saldo a favor que quedó pendiente. Sí, claro, por supuesto. Pero yo me refiero para la fracción específicamente la 4. Dice, si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. En el caso de que la autoridad deje sin efectos la resolución de una solicitud de devolución, ¿es suficiente eso para que se sobresea el juicio? Bueno, en este caso no sería suficiente porque si bien deja sin efectos la negativa, no me está reconociendo el derecho a la devolución. Entonces, falta cumplir con la segunda parte de la fracción 4, porque dice, se deje sin efecto la resolución siempre y cuando satisfaga la pretensión. No basta con que se deje sin efectos el acto, porque en este caso, además de dejar sin efectos el acto, me tiene que reconocer el derecho subjetivo a la devolución. Entonces, no sería suficiente que deje sin efectos el acto. Si el juicio se queda sin materia, es decir, si no solicité la suspensión, embargaron, vendieron, remataron, pues ya no hay inmueble que pelear, ¿no? Entonces, pues se queda sin materia. Y en los demás casos, ¿no? Como todos los supuestos de procedencia. Bueno, el juicio tiene dos supuestos de tramitación. Uno es el juicio ordinario y uno es el juicio sumario. El juicio sumario tiene plazos mucho más económicos, mucho más breves, y su supuesto de procedencia son 15 veces sumas elevados al año. Es decir, es por cuantía. ¿Quién me saca ahí? Son contadores. ¿Quién me saca la cantidad que es tope para acudir al juicio sumario? 15 días, 15 veces la UMA elevada al año. $1,443.30. No, mucho más, ¿no? A ver, espera. ¿Cuánto vale la UMA? 526,516.20. Esa es 526,000. Entonces, para resoluciones que evidentemente sean liquidaciones o que tengan una cantidad líquida, ese va a ser el límite de cuantía. Las resoluciones que pasen los 526,000 que nos mencionó Aram, las que rebasen esa cantidad. Órdenes. Muchas gracias. Las que rebasen esa cantidad se van a ir a juicio ordinario. Las que estén por debajo de esa cantidad se van a ir a juicio sumario.
Entonces vamos a ver las diferencias entre los juicios. Primero el ordinario. 30 días para presentar la demanda. La autoridad tiene 30 días para contestarla. En los supuestos que hay ampliación de demanda, que ahorita los vamos a ver, se tienen 10 días para ampliar la demanda y 10 días tiene la autoridad para contestar esa ampliación de demanda. 5 días, después de 5 días, o sea, 5 más 5, así se dice correctamente, para presentar los alegatos. Y 5 días para, una vez concluido el plazo para presentar alegatos, cerrar la instrucción. Cerrada la instrucción, se va a dar un plazo de 45 días a los magistrados para que emitan la sentencia, ¿no? Eso es por regla general. Y en el sumario los plazos son más breves. La demanda son igual 30 días. Anteriormente eran 15, pero pues por una cuestión de derechos humanos se homologó el plazo para que fuera 30 en los dos. Sin embargo, aquí la autoridad tiene 15 días para contestar. El supuesto de ampliación van a ser 5 días y 5 días tiene la autoridad para contestarme esa ampliación de demanda. Nos dan plazo de 3 días para presentar alegatos. Y aquí, a diferencia de al lado, no tenemos plazo para el cierre de instrucción. En la admisión de demanda, en el acuerdo de admisión de demanda, nos trazan un plazo. Dice, en la admisión dice, a más tardar el día 20 de mayo, se tiene que cerrar la instrucción. Y ese plazo que nos dicten no puede exceder de 60 días hábiles a la fecha de admisión. Y finalmente se tienen 10 días siguientes al cierre de instrucción para emitir la sentencia. Entonces son plazos casi a la mitad todos, ¿no? Para efecto de que tu sentencia sea mucho más rápida. Por ejemplo, en un juicio ordinario te puedes llevar hasta 2 años, 2 años y medio en obtener una sentencia, y en el sumario a veces en 8, 9, 10 meses ya tienes en tus manos el documento, ¿no? Entonces, pues, tiene sus partes buenas acudir a la vía sumaria. Los requisitos de la demanda, esto es para ambas, ¿no? Para la sumaria y la ordinaria, es el nombre del demandante y su domicilio fiscal, domicilio para oír y recibir notificaciones, evidentemente que sea dentro de la jurisdicción de la sala regional competente. Por ejemplo, si yo lo presento aquí en la metropolitana, tengo que ofrecer un domicilio en la Ciudad de México. La resolución que se impugna, las autoridades demandadas, en su caso, los hechos que den motivo a la demanda, las pruebas que se ofrezcan. Aquí ya no son agravios, aquí ya se les llama conceptos de impugnación. El nombre y domicilio del tercero, en caso de que exista. Y me parece que ya. Bueno, aquí los documentos que se deben de acompañar vienen en el artículo 15 de la ley. Es copia de la demanda para cada una de las partes, así como de los anexos que se acompañan. El documento que acredite la personalidad. Aquí hay un supuesto, es decir, si yo no tengo el documento que acredita la personalidad, no cuento con él por cualquier razón, puedo ofrecer como prueba, más bien hacer referencia a que mi personalidad ya fue reconocida en el recurso de revocación. ¿Cómo es esto? En cualquier acto administrativo que les hayan determinado durante el procedimiento fiscalizador, va a decir, ¿no? Comparece el señor Cristian Miranda Reyes en representación legal de la persona moral a realizar manifestaciones. Entonces, ahí ya te están reconociendo la personalidad de representante legal de la persona moral en sede administrativa. Entonces, tú nada más haces referencia a que está foja tal del expediente tal, y ya, con eso basta, ya no tienes que ofrecer el poder en este caso. Entonces, si te ahorras, si no lo tienes a la mano, un trabajito. El documento en el que conste la resolución impugnada. Bueno, en el supuesto de que se impugne una negativa ficta, ¿sí saben lo que es la negativa ficta? ¿No? Bueno, la negativa ficta se configura cuando por una solicitud que hace el particular a la autoridad fiscalizadora no se le contesta en el plazo de 3 días, de 3 meses, perdón. En ese supuesto se sobreentiende que la autoridad negó la petición. Esa es la negativa ficta. Entonces, en esos casos tú no vas a tener un documento, una resolución impugnada, porque no te contestaron. Entonces, lo que tienes que exhibir es ese sello de recepción de tu solicitud, donde se realizó como mínimo 3 meses antes a la fecha en que estás presentando el juicio, ¿no? Ahí no te contesta, es decir, no vas a tener un documento de
de resolución impugnada. Nada más fictamente se sobreentiende que te negó la petición. La constancia de notificación, cuando se esté impugnando la misma notificación, es decir, si en el juicio yo estoy alegando que no me notificaron, nada más vas a hacer una manifestación de la fecha en la que te enteraste de la resolución impugnada, ¿no? Si no te notificaron. Te puedes enterar por 1000 cuestiones, ¿no? El cuestionario en caso de que se ofrezca la pericial, y el interrogatorio y las pruebas documentales adicionales que se ofrezcan. Esos son todos los documentos que se deben de acompañar. Bueno, ahí en la tramitación de los juicios vimos que hay supuestos de ampliación de demanda. Hay casos en los que se puede ampliar la demanda. Uno de ellos es cuando se impugna una negativa ficta, y aquí es muy lógico el por qué te están dando la ampliación de demanda. Como tú no sabes los motivos por los que te están negando la petición, únicamente tú sabes que te la negaron, pero no sabes por qué. Entonces, cuando demandes, la autoridad va a contestar y te va a dar a conocer todos los motivos por los cuales determinó en sentido negativo tu petición. Entonces, evidentemente, esos motivos y razonamientos son totalmente novedosos para ti. Entonces, evidentemente, necesitas otro plazo para volver a realizar argumentos contra esos nuevos hechos que te van a conocer, o contra esos nuevos motivos por los cuales te negaron tu solicitud. Otra, cuando el acto principal del que derive la resolución y su notificación se den a conocer en la contestación. Es decir, si yo me estoy quejando de que no me notificaron el acto, o desconozco totalmente el acto, yo puedo decir, no, pues me metí a internet y veo que tengo un procedimiento encima, pero no sé ni de qué es. Entonces, en ese caso, en la contestación te van a dar a conocer si desconociste la resolución y la notificación, ambos, y evidentemente también son hechos novedosos, los cuales necesitas una ampliación de demanda para quejarte de esos, para agraviarte de esos. Cuando con motivo de la contestación se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidos por el actor. Es decir, cuando en la contestación la autoridad introduzca hechos novedosos que no mejoren la fundamentación ni cuestiones violatorias, pues también tú te estás enterando de cualquier cuestión novedosa. Entonces, también tienes supuesto para ampliar. Cuando en los supuestos, dentro de los requisitos de la contestación, la autoridad va a hacer valer causales de improcedencia de tu demanda. Entonces, cuando plantee el sobreseimiento por extemporaneidad en la demanda, también vas a tener supuesto para ampliar. Estos son los 5 supuestos que tienes para ampliar la demanda. Luego, a ver. Los incidentes ¿estos qué son? Bueno, estos son los requisitos de la contestación. Como ya lo vimos, te van a hacer valer incidentes en caso de que los haya. Las consideraciones que a juicio de la autoridad, son la contestación la dicta la autoridad demandada, ¿no? Las consideraciones que a su juicio impidan que se emita decisión en cuanto al fondo, es decir, que la autoridad diga, no, pues no, ni siquiera procede que emita resolución porque tienes que sobreseer por esto, ¿no? En esos supuestos también el requisito de la demanda, de la contestación. Bueno, de los hechos que tú plantees en la demanda, la autoridad se tiene que referir y contestar todos y cada uno de ellos. No puede dejar de resolver alguno. Bueno, sus argumentos también y sus manifestaciones para hacer ineficaces tus conceptos de impugnación. Es decir, como decir que no tienes la razón, como los contraagravios, si se puede decir así. Bueno, si se solicita la indemnización, hay 2 supuestos ahí en los que se puede solicitar indemnización, que serían como los gastos y costas, pues los argumentos con los cuales desvirtúe tu derecho a esa indemnización que solicitaste y las pruebas que en todo caso se ofrezcan. Bueno, los documentos que se deben de adjuntar a la contestación son copias de las mismas para las partes, ¿no? El documento en el que acredite que su personalidad, ya también vimos que la autoridad también está obligada a acreditar su personalidad. El cuestionario, en caso de pericial, la ampliación del cuestionario en caso de que proceda y las demás documentales, ¿no? Bueno, incidentes de previo y especial pronunciamiento dentro del juicio. Estos incidentes son aquellos
que paran el juicio hasta en tanto se resuelvan. Es decir, yo interpongo durante el procedimiento cualquiera de estos incidentes. No hay un momento correcto para interponerlo, simplemente hasta antes de que se cierre la instrucción. Y con la simple interposición del incidente se para el juicio y hasta en tanto se resuelva no puede continuar. Sería el de incompetencia por materia. A veces hay casos, bueno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene salas especializadas, materia ambiental, responsabilidades administrativas de servidores públicos, juicio en línea. Entonces hay veces que ni las mismas salas se ponen de acuerdo quién es la competente. Entonces tú interpones ese incidente y hasta en tanto resuelvan quién es la competente para tramitar el asunto, se para el juicio. Acumulación de juicios, 2 sentencias distintas, pero con las mismas pretensiones, mismos demandados, mismas todo, los acumulas para efecto de no emitir resoluciones contradictorias. El de nulidad de notificaciones, cuando desconoces todas las notificaciones del procedimiento. La recusación por causa de impedimento, es decir, si tú ves que el juez el magistrado, perdón, es papá de la autoridad, algún abogado de la autoridad demandada, pues solicita la recusación, ¿no? Porque dice, tiene conflicto de interés porque es papá del abogado de la autoridad. También en ese caso puede solicitar recusación. La reposición de autos, si por causa de fuerza mayor o por cualquier cuestión se pierden los autos, se queman, se destruyen, pues en lo que se reponen los autos se va a suspender el juicio. Los autos es todo el expediente. Y interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. Esos son los incidentes que van a parar el juicio y que hasta en tanto se resuelvan no se puede continuar con el procedimiento. Las pruebas. El actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho objetivo debe probar los hechos de los que deriva su derecho. Bueno, van a ser aquí admisibles toda clase de pruebas, como siempre, excepto la confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, ¿no? A las autoridades también. Las pruebas supervenientes también se regulan en este juicio y se van a poder presentar siempre que no se haya dictado sentencia. Incluso si ya se cerró la instrucción, se pueden seguir ofreciendo. Bueno, aquí tramita un procedimiento especial y una vez que tú las ofrezcas, se le da vista a tus contrapartes para que en el plazo de 5 días realicen manifestaciones respecto de tu prueba superveniente, ¿no? Bueno, por sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa hay 3 magistrados. Entonces, la sentencia que se va a pronunciar, se va a realizar ese pronunciamiento por unanimidad o por mayoría de votos. Unanimidad es que los 3 estén de acuerdo. Hay veces que solo 2 están de acuerdo y uno tiene un voto concurrente en el que dice, pues yo no estoy de acuerdo, pero en virtud de que hubo mayoría, pues pasa el proyecto, ¿no? Pero te explica los motivos por los cuales no está de acuerdo ese magistrado. Con que haya 2 de 3, pues evidentemente pasa el proyecto y esta sentencia se te va a emitir en el plazo de 45 días una vez cerrada la instrucción y tiene 3 sentidos, ¿no? Es declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, que esto es que nunca nacieron a la vía jurídica las resoluciones, es decir, desaparecen totalmente, ¿no? Ya no hay otra. Que sea una nulidad para efectos, es decir, para reponer el procedimiento, es decir, si hubo una violación durante el procedimiento y no te dieron plazo para realizar manifestaciones del acta final, regresamos el plazo hasta allá. Dice, el promovente tenía razón, pero únicamente para el efecto de que le concedas ese plazo en el procedimiento administrativo. Entonces se repone el procedimiento desde que la autoridad determine, ¿no? O, bueno, nulidad para efectos en cualquier sentido. Y la otra es confirmar la validez de la resolución impugnada, es decir, que la autoridad siempre tuvo razón y que la sentencia está apegada, la resolución está apegada a derecho, ¿no? Esos son los 3 supuestos y los 3 sentidos en los que puede resolver el tribunal. Bueno, por lo que hace el juicio en línea, pues tiene sus ventajas, ¿no? Porque puedes promover, como en el recurso de revocación, si no cuentas con los originales, puedes anexar las documentales en copia, únicamente escaneada, y se va a resolver todo el procedimiento, es en línea. Presentación de promociones, recepción de acuerdos, todo el procedimiento es igualito a los mismos plazos que tiene el juicio ordinario, pero tramitado en la vía digital, ¿no?
Esa es la única diferencia que tiene. Y también se prevé un juicio de resolución exclusiva de fondo. Este juicio se regula en los artículos 58-16, 58-17, y en este juicio, aquí te dice cuándo procede. Procede contra resoluciones definitivas en el ejercicio de facultades de comprobación del 42 del Código. Y en liquidaciones cuyo monto es superior a 200 veces la UMA elevada al año. Entonces, en ese caso, se quitan agravios relativos a la forma, es decir, si no me notificaron bien, si el notificador no traía su credencial o no estaba vigente, si iba a llegar, me citó para hoy a las 12 y llegó a las 8 de la noche. Esas cuestiones ya no se hacen valer, por eso es exclusiva de fondo. Entonces, nada más nos vamos a centrar en el fondo del asunto, es decir, si la violación es únicamente de fondo y yo tengo que dejar pasar todos los agravios tendientes a la forma, ¿no? Tanto a la notificación, que si no me notifico, todo eso no va a valer aquí, nada más resoluciones de fondo. Tengo razón, no tengo razón por esto, esto y esto, ¿no? Esa es la única, la particularidad que tiene este recurso. Entonces, a ver. Bueno, y finalmente vamos a pasar al juicio de amparo. Bueno, las partes en el juicio de amparo, nos vamos a inclinar lo más que podamos a la materia fiscal, porque ya sabemos que amparo pues, comprende todas las materias. Bueno, las partes es el quejoso, que es el que promueve la demanda de amparo. La autoridad responsable, ¿qué le suena? ¿Quién será la autoridad responsable? Bueno, la autoridad responsable es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la sala que te emitió la sentencia que no te satisfizo la pretensión, ¿no? Los terceros interesados van a ser las autoridades que te determinaron el crédito fiscal, las primigenias, las del procedimiento fiscalizador, y aquí siempre se le va a dar vista al MP. Entonces tenemos 4 partes aquí. Principios, el amparo se rige por unos principios. Instancia de parte agraviada, es decir, el procedimiento no puede empezar por ningún motivo de oficio. Siempre tiene que, la parte que sufrió el agravio tiene que acudir a presentar su demanda de amparo. El agravio personal y directo. Únicamente puede promover la demanda de amparo la persona que haya sufrido un menoscabo en su patrimonio, que haya sufrido un menoscabo en su esfera jurídica y que ese agravio sea directo, ¿no? El principio de definitividad, es decir, que para llegar al juicio de amparo hay que agotar todos los recursos obligatorios previos para agotar el principio de definitividad. Es decir, yo contra la sentencia, el recurso de revocación, no puedo irme a amparo, porque la ley me dice específicamente que tengo que pasar forzosamente por juicio. Sí puedo brincarme el recurso de revocación, pero no el juicio, porque es de agotamiento forzoso. Entonces, definitividad, si no agoto todos los recursos previos o las instancias previas, no puedo llegar al juicio de amparo, se me va a desechar. De estricto derecho es que los jueces, en este caso, y los magistrados, únicamente tienen que resolver conforme a lo planteado en los conceptos de violación, aquí se llaman conceptos de violación. Es decir, no puede ampliar mi fundamentación o ampliar mis agravios, tiene que ser únicamente conforme a lo que pedí resolver. Aquí no hay suplencia en la queja, aquí no hay unas cuestiones ahí raras. Y la relatividad de la sentencia es que la sentencia que se llegue a emitir únicamente va a ser aplicable al quejoso, es decir, para ese quejoso. No va a aplicar, no se va a hacer una nueva regla general, es decir, es únicamente aplicable al quejoso y cada quejoso que quiera en el mismo sentido promover una demanda tienen que acudir. No les aplica porque ya le aplicó a él, nos aplica a todos, no. Únicamente se encarga de las personas que promovieron el juicio. Los requisitos de la demanda, pues es muy similar a todos los demás, ¿no? Nombre y domicilio del quejoso y pues documento que acredite la personalidad en el caso de que sea procedente. Nombre y domicilio del tercero, la autoridad responsable, el acto reclamado, que no es más que la sentencia, los hechos, los preceptos que contengan derechos y garantías violadas, el concepto de violación, los conceptos de violación y copias para cada una de las partes. Esos son los requisitos que se deben de cumplir en la demanda de amparo. A ver,
En amparo directo no se van a poder hacer violaciones de legalidad. Eso ya quedó tanto en recurso como en juicio contencioso. Aquí nada más nos vamos a ocupar de violaciones constitucionales. Y dentro de estas está la congruencia en su vertiente interna y externa, es decir, que si yo le pido a la autoridad, me conteste A, no que yo le pido A y me contesta 4. O sea, es decir, que sea coherente lo que yo solicito con lo que se me está resolviendo, ¿no? Exhaustividad, que exhaustividad se refiere a que si yo le pido A, B, C, D, E, me tiene que contestar sobre A, B, C, D, E. No que me conteste A, C, D. No, me tiene que contestar, si yo le planteo 5 agravios, me tiene que contestar respecto de los 5 agravios. Si deja de observar cualquiera de los puntitos que le pedí, ya hay una violación. No valoró el agravio segundo, donde le dije que se me había emitido de forma extemporánea en la resolución. Ahí ya dejó de observar un agravio, ¿no? Y fundamentación y motivación. Evidentemente ya conocemos qué es fundamentación y motivación, ¿no? Y bueno, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. En este caso se actualiza la procedencia contra sentencias definitivas de tribunales administrativos, como en el caso que nos ocupa es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los demás supuestos no los vemos porque no son relativos a la materia fiscal. Bueno, este amparo, previo a que se va a encargar de resolverlo el Tribunal Colegiado de Circuito, pero previo a que se lleve a cabo la tramitación por el tribunal, el amparo no se presenta ante el tribunal colegiado, se presenta ante la sala o la autoridad responsable, ante la sala que me emitió la sentencia por la cual me voy al amparo, que en este caso el tribunal. Entonces, el amparo se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con copia para cada una de las partes. Si yo no exhibo las copias para cada una de las partes, se me va a prevenir para que en el plazo de 5 días las exhiba. Si yo no las exhibo, la autoridad le va a remitir el amparo al colegiado, pero le va a decir no exhibo copias, y el colegiado te la va a tener por no presentada. Entonces sí es importante exhibir las copias. Luego, en el plazo de 5 días contados, o sea, la sala responsable, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene 5 días a partir de que se presentó la demanda para realizar estos procesos. Certificar la fecha de notificación, la de presentación, yo no sé por qué dice la presentación, o sea, certificar la fecha de notificación del acto y la de la presentación de la demanda de amparo, correr traslado al tercero interesado en caso de que lo haya y rendir su informe justificado y remitir la demanda y anexos al colegiado. En el plazo de 5 días tiene que realizar estas 3 acciones. El informe justificado, si lo equiparáramos al juicio contencioso, no es más que la contestación de la demanda. Es decir, ahí la sala, el tribunal, va a decir, no, pues la resolución está totalmente fundada en derecho por esto, esto y esto, y el quejoso no tiene derecho por esto, esto, esto y esto. Entonces, pues ese va a ser las veces de una contestación de la demanda este informe justificado. La sustanciación. Una vez que se le remitió de la autoridad responsable al colegiado, que ya se va a encargar de toda la tramitación y su sentencia, en el plazo de 3 días va a resolver si admite la demanda, si previene al quejoso porque falta algún requisito que advirtió el magistrado, entonces va a requerir, o desecha porque se actualizó algún supuesto manifiesto de improcedencia, ¿no? Bueno, en caso de que se admita la demanda, se le va a notificar a todas las partes y las demás partes, dígase autoridad responsable, tercero, van a tener el plazo de 15 días para presentar alegatos o promover amparo adhesivo. El amparo adhesivo no es más que, si yo obtuve sentencia favorable, tengo interés en que ese acto subsista. Es decir, tú promueves demanda amparo y yo no quiero que se conceda el amparo. Entonces yo me voy a adherir a tu amparo, pero para hacer manifestaciones tendientes a acreditar que la sentencia que se dictó en el tribunal fue correcta. Es decir, le voy a echar porras al tribunal para decir que su sentencia estuvo correcta, ¿no? Bueno, una vez transcurrido el plazo anterior con alegatos, con amparo adhesivo o sin ninguno de ellos, dentro de los 3 días siguientes, el presidente del tribunal colegiado va a turnar el expediente al magistrado ponente que corresponda para que elabore el proyecto de sentencia
Para elaborar ese proyecto de sentencia, el magistrado al que se le turne va a tener el plazo de 90 días hábiles, evidentemente. Y en este caso también la resolución se toma por unanimidad o mayoría de votos, ¿no? Y bueno, evidentemente deben de ser firmadas por cada una de las partes y se va a notificar por lista. Es decir, por lista es en el boletín electrónico, en el boletín del tribunal. No se notifica personalmente, salvo que proceda el recurso de revisión. El recurso de revisión es la última instancia después de amparo que tenemos para intentar salvar el asunto, pero no procede en todos los casos, ahorita lo vamos a ver. La suspensión. La suspensión del acto reclamado aquí también se prevé. Esa se decreta de oficio a petición de parte, de oficio a petición de parte, pero se tiene que solicitar necesariamente, ¿no? Se va a decretar cuando se cumplan los siguientes requisitos. 1, solicitarlo. 2, que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Y se va a tramitar en un incidente por separado y en duplicado. Es decir, cuando tú presentes tu demanda, además de cada una de las partes, tienes que considerar 2 para el incidente de suspensión, porque se tramita por duplicado. Si no, también te van a requerir. Bueno, también prevé que cuando la suspensión sea procedente, pero pueda ocasionar daño o perjuicio, vas a tener que otorgar garantía suficiente, ¿no? Y, hay una audiencia incidental donde se va a resolver sobre la suspensión definitiva. Es decir, la provisional te la conceden en cuanto la solicitas, te la conceden o te la niegan, pero posterior a eso hay una audiencia donde se va a determinar ya en definitiva si procede o no la suspensión hasta en tanto termine el juicio de amparo. Bueno, finalmente tenemos aquí los recursos dentro del amparo. Recurso de revisión. Este procede contra las sentencias definitivas del magistrado que resuelve el amparo directo, pero únicamente cuando se resuelva la constitucionalidad de normas generales que interpretan un precepto de la Constitución o se omita decidir sobre tales cuestiones. Es decir, yo recomiendo siempre en las demandas de amparo poner un agravio de constitucionalidad siempre, porque si te consideran que ese no es procedente, te da entrada a la revisión. Si tú no haces valer cuestiones constitucionales, es decir, violaciones a preceptos o inconstitucionalidad de algún precepto de la ley o de la Constitución, entonces no te va a dar como se resolvió por cuestiones legales y no por cuestiones constitucionales, no te va a dar entrada a este recurso de revisión. Entonces aquí tienes una última oportunidad, siempre y cuando se resuelva por interpretaciones directas de un precepto de la Constitución o se omita decidir sobre tales cuestiones. Entonces no es que perdí el amparo y me voy a revisión, no siempre, de hecho casi nunca procede. Recurso de queja, procede cuando se omita tramitar el amparo, cuando no se provea sobre la suspensión o se haga extemporáneamente, y la resolución del incidente de daños y perjuicios. En estos procede queja, y finalmente tenemos el recurso de reclamación, que va a proceder contra todos los demás acuerdos de trámite dictados por la Suprema Corte o por los tribunales colegiados, que son la materia que nos aplica en amparo directo, ¿no? Y con eso, de mi parte, sería todo. No sé si queda alguna duda que tengamos que aclarar. ¿Alguna cuestión que les haya brincado? ¿Nada? No, no les va a brincar nada, créeme. Hasta que lo tengan que ver allá afuera, es cuando van a decir, le hubiera preguntado a Cristian qué hacía con esto. En el examen, Jerry. Bueno. Yo sí tengo una pregunta, pero adelante, Angie. Dime, Angélica. Hay un proceso que se llama litis. La verdad es que yo no entendí muy bien este concepto. ¿Litis abierta? Sí. Ese es dentro del juicio contencioso, no en amparo. Ese es dentro del juicio contencioso, y cuando tú del procedimiento de la resolución definitiva te vas a recurso de revocación, ese recurso de revocación te sale en contra, tú necesariamente tienes que acudir al tribunal, al juicio contencioso ante el tribunal, entonces a impugnar obviamente la resolución que recayó al recurso, pero cuando tú impugnes la resolución que recayó a ese recurso, se va a entender que simultáneamente estás impugnando también la sentencia, la resolución que tú sometiste a recurso a revocación, es decir, tanto la que le recayó al recurso
como la que se interpuso previamente, de la que tú te dolías en recurso de revocación. Es decir, se van a tener como impugnadas las dos y va a resolver el tribunal sobre las dos, y en cualquiera de las dos puede encontrar ilegalidades. Ese es el principio de litis abierta, que no solo te vas a doler de la resolución del recurso, sino que simultáneamente te vas a doler de la otra que te causaba perjuicio anteriormente. Entonces ese es el principio de litis abierta. Como limitantes tiene que ya no puedes exhibir pruebas que pudiste exhibir en los dos procedimientos anteriores, pero sí puedes hacer valer nuevos agravios. Ese sería el procedimiento. ¿Sí quedó claro? No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene otra duda? Sí, profesor. En un principio hablaron sobre la clasificación de las primas de riesgo. Sí. En mi trabajo, yo no lo llevé, pero llegué a escuchar que era una constructora, después cambiaron su objeto social por conveniencia y ya ahora se dedica como a temas administrativos, pero igual el mismo RFC y todo igual, pero no le quieren bajar la prima de riesgo, lo siguen catalogando como constructora. ¿Ahí Ajá. qué se podría hacer o por qué razón se la están negando si ellos ya no tienen ese objeto social? Bueno, como principio, tenemos que entender que esa prima de riesgo, una vez que te la reclasificaron o que te negaron la reclasificación, tienes 15 días para hacerlo valer. En ese caso, no sé si ya habrán transcurrido el plazo de 15 días. Si ya transcurrió, pues ya no tenemos acceso al recurso de inconformidad y pues muy posiblemente tampoco el juicio contencioso. Entonces, lo que yo recomendaría en ese caso es volver a solicitar esa reclasificación con la que no se está de acuerdo para volver a motivar un nuevo acto. Y contra esa nueva negativa que nos den de reclasificación, entonces sí acudir al recurso de inconformidad, haciendo valer nuestros argumentos del por qué consideramos que nos deben de reclasificar, ¿no? Y posteriormente, en caso de tener una resolución en sentido negativo, pues acudir al juicio contencioso. No sé Muchas si queda gracias. Y en ese sentido, ¿qué pasaría con todas las cuotas y todos los impuestos pagados por la clasificación de evidentemente, si tú constructora? tienes una resolución favorable, pues puedes solicitar todo el pago de los pagos en exceso realizados. O sea, si tú ganas el juicio, puedes solicitar que todo ese tiempo que estuviste mal clasificada se te pague de vuelta con actualización, recargos y demás, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. No, gracias a ti. Una última pregunta. ¿Nadie? Ok. Bueno, voy a parar esta.